Es el título del tema de hoy, mis hermanos. Y vamos a Me ver gustaría conocer la voluntad de algunas Dios. cosas Tema de mediodía. referentes a la voluntad de Dios que quizás ignoramos o no conocemos. ¿Te Así gustaría? que, mis queridos hermanos, gustaría las conocer la voluntad de escrituras nos Dios. indican algo sumamente importante, referente desde luego a nuestra ¿Te salvación. gustaría conocer la voluntad de Dios? Las escrituras nos indican algo sumamente importante referente a nuestra salvación, algo que podemos ponerle o no atención, ya que Dios nos dio libre albedrío. Así que lo que decidamos referente a esto es lo que definirá en los tiempos postreros, definirá si entramos o no entramos al reino de Dios. Y esto es algo muy importante, hermanos, que no pasemos por alto esta gran oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Lo que la Escritura nos indica es que el requisito principal de Dios La para voluntad de poder Dios. entrar La a su voluntad. reino ¿La voluntad de es lo Dios? siguiente. ¿Te Vean gustaría ustedes, conocer la pongan voluntad de atención Dios? en los siguientes textos, por favor, porque los siguientes textos nos van a enseñar algo que sucedió estando Jesús en un día como hoy, sábado, haciendo alusión al cuarto mandamiento, Con sus estando papás, Jesús el día sábado sus hermanos. en un hogar dándole estudios a sus discípulos. Vean lo que sucede en el Evangelio según Marcos, capítulo 3, verso 31 al 35. Marcos 3, 31 al 35 dice de esta manera: viniendo pues sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor del Hijo de Dios, dice: tu madre y tus hermanos están afuera, te buscan. Él, respondiendo, les dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, como en este caso ustedes, los que estaban sentados alrededor, les dijo, él dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Entonces, amados hermanos, la primera pregunta sería, bueno, ponemos atención entonces, ¿qué hacían los hermanos de Jesús? ¿Qué hacían los hermanos de Jesús fuera en sábado? Sí, adelante, sí, adelante. ¿Qué hacían los hermanos de Jesús y la madre de Jesús fuera el día sábado? Fuera del sábado, ¿no? Exactamente. Entonces, dijo Jesús que su madre, su hermano, eran aquellos que hacían la voluntad de Dios, eran los que estaban sentados con él el día sábado. Y la pregunta sería: ¿qué hacía María y sus demás hijos fuera el día sábado? De tal forma, amados hermanos, que lo anterior nos enseña que mientras no estemos siendo enseñados por la palabra de Dios, por medio de Cristo, no estamos dentro del reino de Dios. Necesitamos estar enseñados por la palabra de Dios. La voluntad de Dios ya está definida, mis hermanos, o sea, revelada. Y la conocemos sus escrituras por medio del Espíritu Santo que nos abre el entendimiento. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ellas les parece que está la vida eterna. Y esto de escudriñar, les decía otra vez, si buscan en el diccionario, la palabra escudriñar significa buscar, investigar, rascar, descubrir, todo lo que significa escudriñar las escrituras, porque en ellas les parece que está la vida eterna.
Así que entonces la voluntad de Dios es específica y también es directa, mis hermanos, y claramente definida mediante los textos bíblicos que hemos leído y que vamos a leer más adelante en la Escritura. Así que tú puedes ya sea obedecer o desobedecer a la voluntad de Dios por el libre albedrío que Dios te dio. Dios no nos obliga, hermano. Dios no nos obliga a que lo obedezcamos. Dios no obliga a nadie a nada. Y bueno, debemos de entender algo para no confundirnos. Una es su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, y otra es el plan de Dios para la humanidad. ¿Sí? Son bienvenidos, caballeros, si gustan sentarse, son bienvenidos, ¿eh? Dios les bendiga. Entonces, otro es el plan de Dios para la humanidad. O sea, entendamos esto. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos sean salvos. Dice Dios, ¿quiero yo acaso la muerte del impío y el pecador? No, sino que procedan al arrepentimiento, se conviertan en mí y yo los salvo. Ese es el plan de Dios. Pero la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios. El plan de Dios para nosotros es que nosotros hemos sido elegidos para predicar la palabra de Dios, para salir a pregonar este plan de salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Así que entonces el plan de Dios no depende de tu obediencia, sino de la soberanía de Dios. ¿Me están entendiendo lo que digo? O sea, el plan de Dios no depende de lo que tú digas o hagas. El plan de Dios depende de la soberanía de Dios. Dios les bendiga, caballeros. Dios les bendiga. Así que entonces, el plan de Dios no depende de nosotros, depende de su sola potestad. Dice en Isaías capítulo 40, verso 13 al 14. Quiero que alguien lea estos textos. Isaías 40, 13 al 14. ¿Alguien tiene la palabra de Dios? Isaías 40, 13 al 14. Isaías 40, 13. ¿Alguien la tiene por ahí a la mano? El profeta Isaías capítulo 40, verso 13 al 14. Porque yo estaré contigo, ¿no? Sí. No. Isaías 40, 13. Aquí tengo la respuesta, ¿no? Pero quiero que ustedes participen. Adelante, hermano Eugenio. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio y le enseñó ciencia o le mostró las sendas de la prudencia? Amén. Amén. Entonces, ¿quién enseñó al Espíritu Santo? Nadie. ¿Quién aconsejó a Dios? Nadie. Dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, porque ustedes habitan acá abajo, yo habito allá arriba. Entonces dice que el plan de Dios no depende de lo que hagamos o digamos, sino de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, mis hermanos, como lo dice en Salmo 48, la voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta. Y en Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Vean ustedes esto importantísimo, dice el salmista, tu voluntad, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, mis hermanos, hallamos gracia delante de Dios. Hallamos gracia delante de Dios, puesto que Él nos permite, ¿verdad? Y nos comunica por medio del plan de Dios y por medio del plan de salvación y la voluntad de Dios, nos comunica qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, hay varios puntos que nos indican, puntos, o podríamos llamarle características, que nos indican cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo la puedo conocer y sobre todo ponerla por obra? O sea, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios y ponerla por obra? En mi vida, desde luego. El primer punto sería, el Señor nos pide claramente
algo importante, dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Dice primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice de esta manera, si como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso es algo de la parte de la voluntad de Dios, que seamos santos como Él es santo, ¿sí? ¿Capítulo qué? Otro punto sería... 3, creo, no. 2. Pastor, ¿qué texto fue Pedro? Primera de Primera Pedro. de Pedro 1.15. 1:15. Primera de Pedro 1.15. Gracias. Fue Primera de Pedro 1.15. Salud. Ahora, otro punto de la voluntad de Dios, es que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. O sea, en otras palabras, que si hay personas que no están en contra de Dios, no puedes tú hacerte amigo de alguien que está en contra de Dios. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que ver este texto en 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Dice de esta manera, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la ¿Ya se fue el otro injusticia? señor? No, está ¿Y hablando. qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Nada. Por eso dice que no te unas en yugo desigual con alguien que está en contra de Dios. ¿Y cómo saber que alguien está en contra de Dios? Bueno, sencillamente, ese alguien que está en contra de Dios nunca asiste a la iglesia, nunca conoce ni los mandamientos, nunca se acerca, nunca ora, nunca lee la Biblia. Eso es estar en contra de Dios. Así que ese es el segundo punto. Otro punto, el tercer punto es que conozcamos y que conozcas y manejes ampliamente la palabra de Dios. O sea que las palabras y todo lo que digas en todos los días, que te haga sabio el conocer la palabra de Dios. Esa es otra parte de la voluntad de Dios, el que conozcas de su palabra para que seas sabio en tu manera de vivir. ¿Sí? Otro punto sería el punto número 4, dice que te involucres en la obra del Evangelio y de la iglesia. Lo que estamos haciendo exactamente ahorita, hermanos, estamos involucrándonos en la obra de la iglesia, en la obra del Evangelio, en predicar la palabra de Dios, ¿sí? Que te involucres en la obra del Evangelio y de la iglesia. Dice en 1 Corintios, capítulo 15, verso 58, 1 Corintios 15, 58, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que sabemos que el trabajo que hagamos en la obra del Señor no es en vano. El Señor siempre toma en cuenta lo que tú hagas en la obra del Señor. Dios no es injusto para olvidar la obra que se hace en su iglesia, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es lo que dice la palabra, es parte de lo que es la voluntad de Dios. Vuelta a una sillita, es bienvenido, es invitado, Dios le bendiga. Dice, el punto número 5 dice que no ames las cosas del mundo. Y bueno, esto tendría mucho que explicarse, ¿no? Porque para que entendamos que no amemos las cosas del mundo, bueno, pues podríamos pensar, caray, entonces pues lo que venden de comer no lo vamos a amar porque es del mundo. No, hay que entender lo que quiere decir esto. Dice en Santiago capítulo 4, verso 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Esto es algo sumamente importante, hermanos. El amar las cosas del mundo, como les decía yo anteriormente, el que está en contra de Dios es aquel que nunca ora, es aquel que no va a la iglesia, es aquel que no conoce ni los mandamientos, es aquel que no lee la Biblia, es estar en contra de Dios. Y quizás digan muchos, no, yo no estoy en contra de Dios, pero inconscientemente están en contra de Dios. Asimismo, amar las cosas del mundo es involucrarte
en las tradiciones del mundo. Recuerden lo que decía Jesucristo hace casi 2000 años, les decía a los judíos y a todos aquellos, les decía: hipócritas, ustedes a la verdad invalidan los mandamientos de Dios por imponer sus tradiciones. Y creo, amados hermanos, desafortunadamente, que aún en estos días todavía las gentes aman más las tradiciones que los mandamientos. Porque tristemente, la gran mayoría de gente que dice conocer de Dios no conoce ni los mandamientos siquiera. Entonces, conocer la voluntad de Dios es lo que nos está dando a entender este tema. El punto número 6 sería que sean generosos en su manera de dar, ¿sí? Y obviamente no estamos hablando que le den dinero al pastor para que sea rico y tenga camioneta nueva, y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que dice que cuando tú das algo, que tu medida sea rebosante. ¿Qué significa esto? Que cuando des de corazón, hermano, que si puedes dar 100 pesos a alguien que los necesita, pero solamente le das 10, porque dice: de la manera que midas serás medido. Así que entonces tenemos que ser generosos. Vean a su alrededor, hermanos, donde quiera que caminemos hay necesidad, donde quiera que caminemos hay necesidad. Entonces podemos ayudar de alguna forma. Recuerden que desnudos venimos al mundo y desnudos nos iremos de este mundo. Nada nos vamos a llevar. Pero si podemos hacer una buena obra, si podemos ayudar a alguien que lo necesita, es parte de la voluntad de Dios. Dice que seas generoso. Dice en Malaquías 3:10, hablando ahora de los diezmos, dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya comida en mi casa. Esa es la clave. Los diezmos no son para que el pastor se enriquezca, para que el pastor tenga un carro nuevo, no. Dice ahí: traigan todos el diezmo al alfolí y haya comida en mi casa. Y pruébenme ahora, dice el Señor, si no, el Señor Jehová de los ejércitos, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunden. Entonces los diezmos y las ofrendas no son para que el pastor se enriquezca, no son para que el pastor tenga una camioneta, un carro nuevo, son para las necesidades de la iglesia. Para eso son los diezmos y ofrendas. Y recuerden ustedes, aquí los usamos, los diezmos y ofrendas, para las necesidades de la iglesia. Así que ahora, hermanos, no malinterpreten todo esto. La gran mayoría predican sobre los diezmos y ofrendas, pero el pastor se los lleva a todos. Y eso no es correcto. Que claro, es también bíblico. Decía el apóstol Pablo: ¿acaso yo no tengo derecho de vivir del evangelio como los demás apóstoles? Dijo Pablo, dice: pero no hago uso de ese derecho para no entorpecer a los que se van a convertir. Y eso es correcto, hermanos. Si no tenemos necesidad, que Dios supla nuestras necesidades, no tenemos por qué sangrar a la iglesia. Así que entonces, dice el punto número 7, que no te conformes a este siglo o a este tiempo. Dice en Proverbios capítulo 12, verso 2, dice: no se conformen a este siglo, o sea, a este tiempo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. Entonces, amados hermanos, no se conformen a estas cosas. Vimos en la escuela sabática que nosotros tenemos una mira ¿hacia dónde? Al futuro. Hacia el futuro, hacia el futuro. Ese futuro es lo que el Señor nos ofrece en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No, yo texto. Dice la palabra de Dios que cuando venga Jesucristo, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. No, el otro. Así que, amados hermanos, son promesas de Dios, promesas del Señor. ¿Apuntó? El punto número 8 dice: que trabajes en la obra del Señor y hagas, dice, Proverbios 12, y halles gracia delante de Él. O sea, esto es importante. Cuando trabajas en la obra de Dios, ¿verdad? Trabajar, desde luego, es servir a la iglesia. Eso es trabajar en la iglesia. Entonces, hallas gracia delante de Dios. Entonces Dios se agrada. Recuerden qué le dijo Dios a Jesús cuando estaba siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Asimismo, el Señor se agrada y tiene complacencia en todos aquellos que trabajan en su obra. Porque dice la Escritura que Dios no es injusto para olvidar los trabajos que se hacen en su obra.
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que entonces, dice Hebreos capítulo 6, verso 10, hablando de trabajar en la obra del Señor, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, Hebreos habiendo servido a los 6, santos y sirviéndoles aún. Así que, amados hermanos, estas son características de la voluntad de Dios, que Dios quiere que nosotros y cada uno de nosotros tengamos presente para que podamos hacer la voluntad de Dios. Porque nuevamente, si tú no conoces de la palabra de Dios, no puedes conocer la voluntad de Dios. Y recuerden, cuando dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quién es el que va a entrar? ¿Quién es el que va a entrar al reino de los cielos? Todo aquel que El haga la voluntad del del Padre que está en los Padre. cielos. Por eso este tema, hermanos, para que estemos pendientes de cuál es verdaderamente la voluntad de Dios. Así que entonces, el punto número 9 dice que te apartes de toda obra impura y del mundo. ¿Qué significa eso? Que no participes en groserías, en maldades, en levantar falsos, en atacar a las personas, en hablar mal de las personas. No te involucres en nada de eso. No te involucres en nada de eso. ¿Sí? Esa es toda obra impura y mundana. Dice en Juan 14:15, verso 19, dice de esta manera, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no eres del mundo, antes yo, dice Jesús, yo te elegí del mundo, por eso dice, el mundo te aborrece. O sea, veamos ese punto importante, hermanos. El punto número 9. Dice el Señor, tú no eres del mundo, yo te elegí del mundo, te saqué del mundo de pecado, no del mundo planeta Tierra, sino del mundo de pecado, te saqué de ahí, dice, por eso el mundo te aborrece. Y en efecto, hermanos, los cristianos somos desechados, somos aborrecidos. 15, 19. Pero dijo Jesucristo, el mundo los aborrecerá porque a mí fue el primero que aborrecieron. El mundo los rechazará porque a mí fue el primero que rechazaron. Pero dice el Señor, cuando tú te conviertas a mí, los primeros en voltearte la espalda serán los de tu propia casa. Y te sucederá esto y esto y esto y esto por causa de mi nombre. Pero gózate, mi hermano y mi hermana, gózate, porque dice que todo eso se convierte en bendición para ti y para tu familia. Así que, amados hermanos, no tratan de encajar en el mundo. No encajamos en el mundo. El mundo nos aborrece, el mundo no nos quiere. El Señor dice claramente, no trates de hacer encajar en el mundo. Dice, porque si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, dice, por eso el mundo los aborrece. Y como les decía yo anteriormente, hermanos, si los profetas padecieron, si Cristo padeció, si los apóstoles padecieron, ¿qué nos esperamos nosotros, hermanos? Bueno, el punto número 10 dice que des gracias a Dios por todo lo recibido. O sea, que des gracias a Dios por todo lo recibido. Gracias, mi hermana Silvia, gracias. Muy amable, gracias. Que des gracias a Dios por todo lo recibido. Hoy este día, ¿qué recibiste, hermano? ¿Qué has recibido este día? La vida. Exacto, exacto. Desafortunadamente muchos ya no abrieron los ojos este día. Muchos ya no abrieron los ojos en este día. Pero por la gloria de Dios y la gracia de Dios nosotros estamos vivos. Estamos vivos, abrimos los ojos hoy. Ese es el primer regalo que hoy nos dio el Señor. Y dice la Escritura, da gracias por todo lo recibido. Hemos recibido la vida y le estamos dando gracias al Creador, a nuestro Dios verdadero, en el día que Dios eligió desde el principio de la creación. Amén. No sé por qué algunos se reúnen el domingo. Bueno, yo sí sé, pero no lo quiero decir. Pero bueno, nosotros haciendo alusión al cuarto mandamiento, el Señor nos dice claramente, porque de los 7 días de la semana, el Señor Dios Todopoderoso eligió un día. Dice que en el 6º día terminó de su creación y el 7º día reposó. Ese día lo bendijo, lo santificó, lo apartó y reposó en él. En ningún otro día hizo eso, sino solamente en el 7º día. Reposó Sábado. el 7º día. Así que entonces, mis amados hermanos,
que demos gracias por todo. En Efesios 5:20 dice de esta manera, Efesios 5:20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces, hermanos, la oración se llama acción de gracias, no se confundan, ¿eh? Por ejemplo, cuando vamos a comer, nos vamos a orar por los alimentos. No, es oración, es acción de gracias. Así mismo aquí, al dar gracias, es una acción de gracias. Claro, dirigiéndose al Padre en el nombre del Hijo. Dice Jesucristo, todo lo que le pidas a mi Padre en mi nombre, creyendo, se te concederá. Pero la palabra creyendo, a hoy en día, ya la quitaron de algunas Biblias. Y nada más ponen, todo lo que le pidas a mi Padre en mi nombre, se te concederá. Quitan la esencia de la fe, que es la palabra creyendo. Bueno, entonces, el punto número 11 dice de esta manera, que no pagues mal por mal a la gente. Que no seas vengativo, o sea, me hicieron un mal, me la van a pagar. No, no pagues mal por mal, sino vence al mal con el bien. Obvio, el mundo, la gente del mundo que no cree en Dios o que no se acerca a Dios, no tiene ese pensamiento. El mundo tiene, tú me pegas, yo te pego. O sea, están cumpliendo con la ley del talión. Exacto, la ley del talión que tenía en aquel entonces los judíos. Dicen, si tú me pegas, yo te pego. Tú me matas a un familiar, yo te mato a otro familiar. Esa es la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero nosotros, hermanos, no tenemos esa ley. Nosotros tenemos la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Y esa ley dice que no pagues mal por mal, sino vence al mal con el bien. Dice, Romanos capítulo 12, verso 17. Romanos 12, 17 dice, no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. El verso 12, no, el 11 nada más, no, perdón, el 12, 17. Bueno, dice entonces, no pagues a nadie mal por mal. ¿Alguien te hizo algo? Dice Jesucristo, déjenme a mí la justicia, déjenme a mí la venganza. Yo pagaré a todos según lo que hagan, según sus obras. Así que entonces, cuando hay alguien que te ofendió, que te maltrató, déjaselo a Dios. El Señor, Dios Todopoderoso, pondrá el remedio. Vimos el punto número 11, que no pagues mal por mal. Ahora el punto número 12, nos dice, el punto número 12 nos dice que no padezcamos como delincuentes. Es mejor padecer como cristianos que como delincuentes. ¿Sí? Sufre como cristiano, no como delincuente. Dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15, Primera de Pedro 4, 15, dice de esta manera. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 15, dice, así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Eso dice 1 Pedro 4:15. Que no padezcas como delincuente, como malhechor, ¿sí? Si no es mejor que padezcas como cristiano. Fíjense que es mejor. Me ha pasado en varias ocasiones, ¿no? Aquí, ¿se acuerda mi hermano Luisito cuando veníamos aquí en el tianguis a traerle estudios a esta muchacha? Sí. Había una persona que me ofendió de tal manera, se acordó de mi mamita en muchas ocasiones, me retó a golpes, me dijo hasta lo que no. Solamente le pedí a Dios por él, Señor, ten misericordia de este hombre, ten misericordia de este hombre. Mejor las personas que fueron a ver a ustedes para el baño, sí, me dijeron, no le haga caso, este señor siempre es así, ¿verdad? Y entonces, el relojero, en lugar de vengarme, orar por él. Eso es lo que debemos de hacer, pedirle a Dios por el Señor, toca su corazón, quita lo malo de él. Ahora vamos a ver Primera de Pedro 4, 16, vimos el 15, ahora vamos a ver el 16. Vimos Primera de Pedro 4, 15, ahora es Primera de Pedro 4, 16. Dice, pero si alguno padece como cristiano,
no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gloria sea al ¿Ven la Señor. diferencia? Amén. Si alguno Amén. padece como cristiano, no se avergüence. Dele gloria a Dios. Glorifique a Dios, porque el Señor Jesucristo dice claramente, bienaventurado aquel que sufra por causa de mi nombre. Y Bueno, ahí el detalle de las motos. ahora una pregunta importante para todos nosotros sería, bueno, ¿cómo Este, puedo yo cumplir Pedro, ¿qué fue? con la voluntad de Dios en mi vida? 4:16. ¿Cómo Otro podría yo 16. cumplir con la voluntad de Dios en mi vida? Obvio, tenemos que consultar las Sagradas Escrituras, porque Dios nos lo revela, nos revela su voluntad por medio de las Escrituras. Es Y parte de palabra. su voluntad, mis amados hermanos, en estos 12 puntos que vimos, parte de su voluntad es continuar viendo un poco más de su voluntad, porque esos 12 puntos no componen totalmente la voluntad completa de Dios, sino que tenemos más que ver. Dios no quiere que tu vida cristiana se gaste en la ansiedad. Porque hoy, por ejemplo, mucha gente tiene ansiedad, tiene miedo, y más con esa lluvia de informes que nos dan en las redes sociales, en la televisión, ¿verdad? Causando Las pánico, noticias. miedo. Las gentes tienen ansiedad, están ansiosas, ¿cómo les diré? Temerosas. Pero dice el Señor que no quiere que tu vida cristiana se gaste en la ansiedad, en el temor, sino que veamos en Efesios 5:17. En Efesios 5:17 dice de esta manera: por tanto, no sean insensatos. Fíjese bien lo que nos dice primeramente. Por tanto, dice, no sean insensatos. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, vean ustedes, aquí maneja dos clases de personas. Una persona insensata y la otra entendida. Hay muchas personas que no entienden la voluntad de Dios porque no la conocen. Pero dice en Efesios capítulo 5, verso 17, Efesios 5:17 dice de esta manera: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Así que entonces, mis hermanos, tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Así que si procedemos, si procedemos o perduramos en la doctrina de Cristo, tendremos comunión con el Padre y con el Hijo. Mientras tú te mantengas en la palabra de Dios, mientras tú te mantengas estudiando la Biblia, tienes comunión con el Padre y el Hijo. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura en la segunda carta de Juan, verso 9, porque recuerden, nomás es un capítulo. O sea, segunda de Juan 1:9, para que mejor lo entiendan. Segunda de Juan 1:9. El que persevera en la doctrina de Cristo. Juan es nada más un capítulo. Es segunda de Juan 1:9. El que persevera en la Dice de doctrina esta de manera: Cristo. cualquiera que se extravía y no persevera en la Gracias. doctrina de Cristo, No, dice, no tiene a Dios. pero el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Ahora se imaginan, mis hermanos, cuántas está durmiendo. personas que no están en la doctrina Allá, de Cristo por allá. no tienen a Dios. Pero si tú les dices a una persona, es que tú no tienes a Dios, esa persona se va a enojar, va a decir, bueno, ¿tú cómo sabes que no tengo a Dios? Sencillo, la palabra de Dios lo dice claramente. Cualquiera que se extravíe